Dicen por ahí que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hoy hablamos de resiliencia en Coach Minimalista. Muy buen jueves para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Coach Minimalista, donde simplificando nuestros pensamientos podremos alcanzar nuestros objetivos. Quien les habla, Camilo Ortiz, quien dirige este espacio, nuestro espacio, el espacio de todos, como siempre con muy buena energía por estar acá. ¿Saben qué? Siempre comienzo los programas diciendo que estoy muy feliz y no es mentira. Les juro que siempre comienzo con mucha felicidad porque este pequeño espacio y estos pocos episodios, si no me equivoco este debe ser tal vez el número 15, me han ayudado un montón a encontrarme conmigo mismo, y cada vez que recibo un mensaje, sobre todo al Instagram, donde @coachminimalista, donde me escriben, o un correo o lo que sea, contándome cómo de una u otra forma esto les hizo un clic en la cabeza, les ayudó a pensar en algo, los puso desde otro punto de vista, me llenan tanto de emoción porque quiero seguir como voy, quiero seguir como va esto, enfocado que sea un ejercicio muy personal, pero si en la medida que yo hago eso repercute en algo positivo para los demás, qué afortunado soy. Además, esta semana recibí un montón de mensajes, se nota que el episodio anterior gustó muchísimo. Recibí mensajes de Selena, de Fabio, de Paula, Agustina, Sebas, Carlos, Diego. O sea, si se me olvida alguien, disculpen, pero un montón de gente que de repente me mandó un mensajito contándome algo, diciéndome que escuchó lo que sintió, y de verdad que estoy tan contento por eso. No saben cómo me alegra cada vez que me escriben. Y en especial quería mandarle un saludo a Manlio Celaya, que en Apple Podcast nos rankeó con 5 estrellas y puso un mensaje muy bonito desde Estados Unidos. Gracias, porque además la gente que se toma 5 segundos para darle suscribir, puntuar o sobre todo compartir, me ayudan muchísimo. Más que esta semana tuve como una volada de cabeza, una volada tremenda de cabeza por algo que no sabía. Nota: si quieren escuchar directamente sobre la resiliencia, no sé si quieren, adelanten un minuto, pero para mí es muy importante hacer este acto de agradecimiento con todos los que escuchan, así que ya vamos a entrar en materia, no se preocupen. Si les gusta que los episodios sean mucho más cortos y concisos, porque sé que el último duró un poco más de media hora, normalmente trato que duren entre 20 y 30 minutos, escríbanme y me cuentan, así también empiezo a medir distintos los tiempos. Pero lo que le quería decir era que esta semana tuve algo interesante. Quise hacer el ejercicio de ver qué escucha la gente, porque así también me ayuda a guiarme un poco por dónde enfoco esto y cómo puedo generar más valor. Y busco en una plataforma simplemente cuál era el top 50 de los podcasts más escuchados en Uruguay. Quise empezar porque sé que muchos de mis seguidores son de Uruguay, si bien recibo mensajes de todas partes, inclusive uno de los mensajes de Agustina venía desde China, pero me puse a buscar gente en Uruguay o qué escucha la gente en Uruguay. Sorpresa para mí que cuando estoy viendo el ranking estoy en el puesto 42, o sea, había entrado en el ranking de los 50 más escuchados por Spotify y la verdad no tenía ni idea. Y mi emoción fue tan grande, porque no lo esperaba, porque para mí ese puesto 42 vale mucho. Ojalá y pueda seguir creciendo y alcanzando otros lugares, pero ya el hecho de estar ahí me agarró por sorpresa. Es más, quería darle las gracias a los que escuchan, a los que se suscriben por Spotify, que eso ayuda un montón, sobre todo a los que recomiendan, porque esto ha sido todo muy orgánico. Y después la curiosidad me hizo pensar, y dije, bueno, pero habrá gente que me escucha por Apple Podcast. Tengo inclusive conocidos que me dicen, no, sí, normalmente te escuchas del celular, utilizo ese iPhone, me escuchas por ahí. Y me dio y dije, bueno, vamos a ver ahora el top 50 de Apple Podcast. ¿Por qué?
Tal vez también esté ahí en los 50. Cuando abro el ranking estaba de número 5. No saben lo que para mí fue esa gran sorpresa saber que los que escuchan en Uruguay por Apple Podcast estoy en el 5.º lugar. Iba a estallar, se lo juro que iba a estallar de la emoción, me pareció increíble. Gracias, muchísimas gracias. Inclusive sé que esto también me ayudó mucho, que uno de los podcasters más escuchados de Uruguay y de los podcasts en habla hispana, que es Rodrigo Álvarez, me da siempre para adelante, y el ejercicio que hice con él de recibirlo en mi espacio y estar en el suyo ayudó un montón. Pero sobre todo a los que escuchan y a los que comparten y a los que me recomiendan, se los debo de verdad, gracias. Y ahora pasemos a materia, porque ustedes no están acá para escuchar sobre esto, pero lo quería compartir. Pasemos a hablar ahora un poco sobre resiliencia, sobre este tema que es tan importante, tan de moda. Creo que en muchas partes se habla muchísimo de la resiliencia. Es una palabra que no es difícil de entender, a veces puede ser un poco más difícil de explicar. Y quería comenzar por algo muy importante y que no se me olvide. Como yo les digo, yo siempre trato de investigar un poco y leer algo de autores, ver videos, escuchar audios, ver artículos, como para hacerme una idea, digerirla y después, como todo, darlo a través de mi opinión, de mi experiencia y de mi vivencia, lo que opino. Y vi un montón de videos, sobre todo de youtubers, yo no sé si se hará para seguidores o para qué, que la dinámica de la resiliencia, que ya vamos a explicar un poco qué es, era esta cosa de vamos, levántate, no hagas un drama por las cosas, todo pasa. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo estoy muy, muy de acuerdo con el hecho de que sí, deja de darle importancia a tonterías o anímate, cambia esa cara. Y me pareció una manera tan simplista, tan inclusive un poco balurda, y disculpen la expresión, de abordar el tema. Esto en realidad es algo serio. Cuando una persona se siente mal, le afecta, tiene algún tipo de trauma, genera alguna serie de resistencia, no es simplemente cambia la cara. Es absurdo que pienses así. No, para nada. O sea, no me gustó cuando vi eso y sentí una gran responsabilidad en encarar este episodio de una manera mucho más humana, por decirlo de alguna forma, porque yo le estoy hablando desde Uruguay. Y Uruguay es un país con altos índices de suicidio, algo que no se habla casi. Inclusive el más alto de América Latina. Hay toda una política de tratar de no decir mucho las cifras como para no alarmar más ni incentivar, no hacer apología de eso. Sé que hay una línea gratuita de parte del Estado para tratar de sobrellevar la situación, pero vivo en un país donde esto viene a ser más común de lo que parece. Y justamente hace poco el deporte tuvo una gran pérdida. Quienes aman el fútbol y me escuchan saben de qué estoy hablando. Sin ánimos de inmiscuirme mucho en eso, por respeto que tengo sobre todo a los familiares, incluso a las personas, a los fanáticos del equipo. Pero sucede y es real. La gente se agobia, la gente se cansa, la gente a veces no encuentra una salida y queda ahí. Y por eso siento que la resiliencia es muy, muy importante, porque confío muchísimo en las capacidades del ser humano. Yo soy una persona que cree en muy pocas cosas. Y quienes me conocen saben hasta mi postura religiosa, etc. Pero si hay algo en lo que creo, es en tu capacidad. Como hombre, como mujer, como humano. Para el bien y para el mal. Para lograr un montón de cosas. Y hablo en segunda persona porque por una parte me hablo a mí mismo, como si esto fuese un espejo, y por otro lado te hablo a ti, que tomaste estos minutos para escucharme. Tú que también has tenido problemas, has tenido dificultades, y que estás hoy en día levantado, levantada,
que inclusive estás escuchando esto porque sientes que hay algo que puedas aprender o puedas hacer mejor. Porque sí, todo pasa. Porque todo en esta vida pasa, y quien escuchó en un episodio pasado que hablé del caos, saben que siento que el aprendizaje me ha llevado a sentir que los caos nos ayudan a transformarnos y a ser mejores. Pero en el momento es terrible. De verdad que es algo que te ahoga muchísimo. Yo para hacer este episodio quise basarme sobre todo en Boris Cyrulnik, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, que ha desarrollado muchísimo el tema de la resiliencia. Y básicamente, porque tengo ya rato hablando y no he explicado en qué significa ese concepto, y es esa capacidad de iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Básicamente es eso. El término como tal viene de la metalúrgica incluso. La resiliencia es la capacidad que tienen algunos metales de doblarse, de ser flexibles antes del quiebre. Ese concepto se pasó a la psicología y se empezó a hablar de la resiliencia como la capacidad humana de ser flexibles, como le dije hace un minuto, de poder iniciarnos después de una situación difícil, de un trauma. Cuando nos sucede algo en esta vida, que sentimos que es más grande que nosotros, que sentimos que nos va a quebrar, la resiliencia es esa capacidad de decir no, esto me tiene por el suelo, me tiene doblado, pero no me va a quebrar. Y está bien que en ese momento sientas dolor, que lo dije al principio, porque el dolor es inevitable. Nos duelen los golpes, físicos o no físicos. Podemos sentir dolor por muchas cosas. Ahora bien, el sufrimiento es un estado mental que a veces lo transitamos y lo debemos de transitar, pero es opcional. Es opcional y tenemos que intentar hacer conciencia de eso para que no nos agobie, para que no nos logre quebrar. La resiliencia no es algo innato en el hombre, no es algo genético. No se nace siendo más resiliente que otro. Todos podemos ser resilientes. Todos tenemos capacidad de generar una resiliencia que nos ayude a sobrellevar las situaciones. Y esto va a depender, sobre todo, del entorno que tengamos antes del trauma. Por eso se habla muchísimo de que el aprendizaje o las capacidades para llegar a ser resiliente se adquieren mejor de niño. Funciona mejor cuando se es niño. Pero, si ya somos adultos, igual tenemos formas y maneras de tratar de encontrar la manera de ser resiliente. ¿Qué se necesita para hacerlo? Porque les digo algo, esto es un trabajo que se hace día a día. Se necesita tener seguridad, un entorno estable y además el placer de aprender. Y oigan lo que esto es súper importante, porque muchas veces en los sistemas educativos el aprendizaje es visto como algo muy tedioso. Pero no, el placer de aprender, porque cuando una situación nos afecta y logramos identificar qué es lo que estamos aprendiendo, y esto es una herramienta poderosísima del coaching, podemos llegar a disfrutar incluso la lección que nos está dejando. Y ya cambiamos totalmente la perspectiva de eso. Ya dejamos de ver algo tan personalizado que nos afecta y lo empezamos a ver como un ítem más en nuestra vida, en nuestro currículum emocional. Piensen en lo que les estoy diciendo, porque no podemos esperar. Corrijo algo, porque muchas veces utilizo el verbo poder y yo mismo me escucho y digo no se trata de poder, de ver. Para mí es cada quien puede hacer lo que quiera. No es que no podamos o debamos, es que para mí estaría bueno que nosotros
no esperásemos simplemente a tener el conflicto para ver qué tan resilientes somos. Es decir, cuando estamos bien es cuando tenemos que entretejer esas habilidades como ser humano que nos ayuden a estar mejor. Y ya cuando venga el problema, tener las capacidades y descubrir nuevas seguramente para superarlo. Si sonó enredado, lo digo más simple, no podemos esperar a crecer como personas solamente en la dificultad. Es un trabajo que tenemos que hacer día a día para que cada vez esas dificultades sean menores. Y capacidades tenemos de sobra. Lo que pasa es que las circunstancias cambian. Hace un par de siglos era normal vivir hasta los 37 años. Era normal que una persona, perdiera a su esposa en el momento en que daba luz. Era normal el hambre. Era normal la guerra. Ojo, hoy el día no es que el mundo esté muy bien, pero tenemos una serie de comodidades y el ser humano ha generado un estado de una otra forma de bienestar falso, ¿no? Y ahí podemos discutir mucho, pero ciertamente hemos alargado nuestra esperanza de vida, acomodado nuestra calidad de vida, y pareciera que eso hace que ante cualquier conflicto, no generamos herramientas para enfrentarlo, para ser resiliente. Entonces, quise como pensar una serie de consejos para adultos, también se puede aplicar a niños, pero ya que esto está siendo escuchado sobre todo para adultos, de cómo podemos enfrentar la adversidad bajo este concepto de resiliencia. Cómo nosotros de una manera podemos hacer que ese dolor que va a ser inherente y que va a llegar no nos genere un trauma. Porque una de las diferencias es que el trauma te paraliza. En la adversidad aún manejamos capacidades para seguir adelante. No sé si entienden la diferencia. Y como lingüista siempre me gusta como tratar de encontrar las palabras exactas. Tenemos que empezar a ver que la vida va a estar llena de adversidades y esas adversidades nos van a dejar una enseñanza y vamos a seguir. No solamente de traumas que nos paralicen y que no tengamos margen de acción. Y para eso, el primer consejo que podría dar es no quedarse solo. Buscar gente que te genere confianza. Eso es muy clave. No estar solo. Porque esa flexibilización que nos pide la vida a veces va a sobrellevarse muchísimo más cuando estamos en un ambiente de seguridad y hay gente en la que tú confías. Cuando tengas un problema no temas en decirlo, háblalo. No tienes que, sacar una historia en Instagram o contarlo en tu muro de Facebook. Pero aquellas personas en que tú confíes, en que sabes que te quieren, úsalas. Para eso están. Recuerden que yo soy un fiel creyente en que los amigos tienen un propósito y nos generan valor. Y ahí van a estar. Otro consejo, yo diría, es la aceptación. Aceptar la situación. ¿Qué pasa? La negación como tal es muy reconfortante, pero no ayuda. Y ahí hay que ser como muy balanceados, muy equilibrados, porque, por una parte, estar todo el día dándole vueltas al problema y al problema y al problema no está bueno. Pero tampoco está bueno sentirse incapaz de hablar del tema. Es decir, la aceptación viene por tener la entereza de poder hablar del problema sin quedarme todo el día en el problema. Recuerden lo que les había dicho, lo del sufrimiento es opcional, porque es un estado mental. Si me pegan en la pierna, me duele el golpe en la pierna. Si todo el día estoy pensando en
quién me golpeó, por qué me golpeó, para qué me golpeó, ahora no voy a poder jugar al fútbol, ahora no voy a poder caminar bien, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Estoy dando sufrimiento y estoy transformando esa adversidad en un trauma. Entonces, aceptación. Aceptación y saber que voy a poder hablar con ellos, y ahí me remito al primer consejo. Buscar con quién hacerlo y los momentos adecuados para hacerlo. Otra cosa, otro consejo que me parece importante es: haz algo para preservarte. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Qué te gusta hacer? Y ahí podemos enlazarlo un poco con el minimalismo, que ni había nombrado la palabra el día de hoy. Cuando nosotros tenemos muy identificados nuestros valores, las cosas esenciales para nosotros, es mucho más fácil ser flexibles o superar una adversidad. Porque cuando el mundo se te vino encima y no sabías qué hacer, aférrate a aquello que conoces de ti mismo y que te gusta. Aférrate a eso. Trata de preservarte. Haz lo que te gusta hacer. Si te gusta salir a caminar por la playa, solo hazlo. Si te gusta ir al cine con amigos, bueno, en este caso está difícil porque la mayoría de cines están cerrados, pero no importa. Identifica qué es lo que te gusta hacer y hazlo, porque así te vas a preservar. Así vas a cuidar de ti mismo. Otro consejo es: abre tu mente. ¿Y a qué me refiero con esto? Leer, viajar, conocer otras realidades nos hace abrir la mente. ¿Y para qué sirve abrir la mente cuando tratamos de ser resilientes? Fácil. Conocer otras realidades nos ayuda a ser empáticos. Cuando somos empáticos con otros, podemos generar también ser empáticos con nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta cómo viven las otras personas, ponemos en perspectiva nuestra realidad. Y no es, como lo dije al principio, para esto no es nada, sigo adelante. Porque si te afecta, acéptalo. Quiérete. Ahora bien, abre tu mente para poder salir adelante, para conocer nuevas formas de superarlo. Además, que no hay mejor salvación que cuando logras viajar, sea a través de un libro, de una película o un viaje real, para descubrirte a ti mismo y ver cosas en ti que ni siquiera sabías que existían. Otro consejo que es muy básico y parece tonto, pero hace ejercicio. Cuando tengas un problema, no olvides a tu cuerpo. Porque nuestra mente es capaz de aniquilar a nuestro cuerpo. Y después vamos a empezar a somatizar cosas. Cuando tú tengas un problema, cualquiera sea, y lo sientas grande, cuídate aún mucho más. Quiérete aún mucho más. Ámate aún mucho más. Porque no les pasa que se deprimen y lo que quieren es comer basura. O dejar de comer. O estar todo el día acostado. No, sé consciente de que ahí justamente tienes que sacar fuerzas de donde crees que no las tienes, pero sí las tienes, para cuidar ese templo en donde habitas. Tu único hogar es tu cuerpo. Ese lo vas a cargar toda tu vida. Y por último, el último consejo que les quiero dar para tratar de ser resilientes ante una adversidad es recordar cuál es el propósito de nuestra vida. Eso nos va a ayudar a movilizarnos muchísimo de un estado mental a otro, a uno más positivo. ¿No sabes cuál es el propósito de tu vida? Bueno, empieza a pensar en ello. Empieza a buscar en ti mismo respuestas. Empieza a hacerte las preguntas adecuadas.
el propósito de vida va a ser un motor, no solamente para alcanzar objetivos y para ser mejor, sino para superar adversidades, saltar obstáculos. Conéctate con tu propósito. Todos somos capaces de descubrir cuál es nuestro propósito. Y ese propósito puede variar en el tiempo. Lo cierto es que te va a ayudar a estar conectado el día de hoy con eso que te hace levantarte de la cama. Así que, recapitulando, cuando tengan una situación que los supera, que es más fuerte que ustedes y que sienten que los va a quebrar, recuerden, uno, no quedarse solos, porque nadie está solo. Y si piensas que realmente estás solo, pues escríbeme. A través de mi voz ya me dejaste entrar en tu vida y en tu casa. Solo no estás. 2. Aceptación. No te sientas cómodo simplemente con el hecho de negarlo. Trabaja en aceptar las cosas que no puedes cambiar. 3. Trata de preservarte haciendo las cosas que te gustan hacer. 4. Abre tu mente. Abre tu mente para generar empatía con los demás y contigo mismo. 5. Haz ejercicio. Cuida tu cuerpo y no permitas que tu mente lo empiece a aniquilar. Y por último, recuerda cuál es tu propósito. Y si no sabes cuál es tu propósito, es tiempo de que te pongas a buscarlo. Llévense estos tips. Piensen cuando han tenido un momento difícil que han hecho, porque tal vez ustedes ya generaron formas de ser resilientes que no nombré. Y que, si les sirve, manténganlas. Identifíquenlas. Sepan qué hacer cuando la ansiedad los come, cuando el dolor los abruma. Porque ustedes se conocen a sí mismos y tienen todas las herramientas para superar cualquier cosa. Yo voy a ir cerrando por hoy, nuevamente agradeciendo a los que me escucharon, pidiéndoles a todos que hagan algo el día de hoy, y creo que eso también va a ayudar mucho para todos estos consejos que quise transmitir, y vamos a ralentizarnos un poco. Vivimos al palo, como se dice acá en Uruguay. Vivimos en sprint. La vida pareciera una carrera constante. Y cuando un muro se nos atraviesa, por eso nos da tan duro. Porque vamos a más de 100 por hora. Entonces vamos a tratar de estar presentes. Hoy te pido que estés presente en lo que vayas a hacer. Está presente cuando estés comiendo el día de hoy. Está presente cuando hoy le diste un abrazo a una persona. Está presente los 3 minutos que jugaste con tu mascota. O el tiempo que le dedicaste a cuidar tus plantas. Está presente cuando fuiste al baño y te viste al espejo. Piénsalo, haz ese ejercicio. No te pido mucho. Ya que llegaste hasta acá, siente cómo puedes estar más presente hoy. Reconoce lo bien que estás. Acepta las cosas que están mal. Y vamos a trabajar en cambiarlas. Me despido. Compartan. Quiéranse. Que yo los adoro. De nuevo, gracias. Gracias.
y piensen, ¿qué tan resilientes creen que son? Nos vemos.